3i Atlas. Trajo algo que no deberíamos estar viendo. En algún momento de nuestras vidas hemos mirado al cielo nocturno y nos hemos hecho una pregunta que parece simple, pero que encierra una de las mayores incógnitas de la humanidad. ¿Estamos solos en el universo? Durante siglos esta pregunta permaneció en el reino de la filosofía y la fe. Pero hace apenas unos meses, la ciencia nos puso frente a una situación que obliga a replantear esta pregunta de manera completamente diferente. El 3 de octubre del año pasado, un objeto viajero del espacio interestelar realizó un sobrevuelo cercano a nuestro planeta. No fue un asteroide común ni un cometa ordinario. Se trata del cometa 3i Atlas, el primer objeto verdaderamente interestelar que hemos podido rastrear con precisión mientras se aproximaba a nuestro vecindario solar. La distancia máxima que alcanzó de la Tierra fue de aproximadamente 270 millones de kilómetros, una cifra que podría sonar lejana, pero en términos astronómicos representa prácticamente un roce, casi un susurro en la inmensidad cósmica. Lo que hace especial a este cometa no es solamente su origen remoto en otra estrella, sino lo que los astrónomos descubrieron mientras monitoreaban su trayectoria. Conforme se aproximaba al Sol, el 3i Atlas comenzó a desprender material en cantidades considerables. Entre 100 gramos y 1 kilogramo completo de materia cada segundo fue arrancado de su núcleo por el calor del astro rey. Hablamos de miles de toneladas de material esparcido en órbitas que cruzarían tanto la órbita de Marte como la de la Tierra. Ahora bien, en este punto del relato, muchas personas pensarían que simplemente recibimos más polvo cósmico, el tipo de material que cae constantemente sobre nuestro planeta sin que nos percatemos de ello. Cada día, aproximadamente 50 toneladas de materia extraterrestre descienden lentamente a través de nuestra atmósfera, depositándose en océanos y continentes sin que la mayoría de la humanidad lo note. Pero aquí es donde la historia gira hacia un territorio completamente diferente. Los científicos que estudian la astrobiología, aquellos que dedican sus carreras a comprender dónde podría existir vida en el universo, comenzaron a hacer una pregunta incómoda. ¿Y si parte de ese material que desprendió el 3i Atlas no fuera simplemente polvo inerte? ¿Y si llevara consigo algo que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión de dónde venimos y qué significa estar vivo? La respuesta requiere que primero entendamos un concepto científico que ha sido debatido seriamente en círculos académicos durante más de 130 años. Una teoría que sugiere que la vida no necesariamente se originó en un único planeta, sino que pudo haber sido transportada de mundo en mundo por los viajeros silenciosos del espacio. Una teoría que, si es correcta, significaría que llevamos en nuestras células el legado genético de múltiples mundos, de sistemas estelares que nunca hemos visto y de historias evolutivas que comenzaron mucho antes de que la Tierra existiera. Este descubrimiento potencial nos obliga a replantear no solo nuestra biología, sino nuestra identidad misma como especie. Y todo comienza con una pregunta aparentemente simple sobre si lo que el 3i Atlas transportaba realmente alcanzó nuestro mundo. Y si llegó, ¿qué exactamente está sucediendo ahora? Antes de continuar con nuestro viaje a través de este misterio cósmico, necesito hacerte una pregunta que probablemente nunca te has formulado. Si en este mismo momento, bacterias de otro sistema estelar estuvieran adaptándose silenciosamente bajo la superficie de Marte, o si estuvieran intercambiando genes con organismos terrestres en ambientes que nunca visitamos, ¿cómo lo sabríamos? ¿Tendríamos siquiera las herramientas para detectarlo? Y más importante aún, ¿estaríamos preparados psicológicamente
para aceptar que no estamos solos, pero de una manera completamente diferente a la que siempre imaginamos? Comparte tu perspectiva en los comentarios. ¿Crees que la vida puede viajar entre mundos? No olvides suscribirte y darle like al video para explorar más misterios científicos. Para comprender realmente qué es lo que el cometa 3i Atlas pudo haber traído consigo, necesitamos adentrarnos en un territorio científico que desafía nuestra intuición sobre la vida misma. Durante la mayor parte del siglo XX, los científicos operaban bajo un supuesto fundamental. La vida surgió en la Tierra, en nuestro planeta, en un momento específico, hace aproximadamente 4.000 millones de años. Todos los seres vivientes que conocemos, desde las bacterias microscópicas hasta los humanos, descienden de ese único punto de origen. Era una narrativa elegante que parecía confirmada por el registro fósil y por nuestra comprensión de la química prebiótica. Pero a principios del siglo XIX, un astrónomo sueco llamado Svante Arrhenius comenzó a cuestionar este dogma. Propuso algo radical para su época. ¿Y si la vida no había comenzado aquí? ¿Y si había sido esparcida a múltiples mundos a través del espacio por medios naturales? Arrhenius imaginaba que las esporas de microorganismos podrían ser llevadas por la radiación solar, lo que ahora llamamos presión de radiación, de un mundo a otro. Su idea fue rechazada ampliamente, considerada más especulación que ciencia, pero el concepto sobrevivió y evolucionó. Lo que antes era una idea descabellada se transformó gradualmente en una hipótesis científica seria, principalmente porque los investigadores comenzaron a descubrir algo inesperado sobre la vida en la Tierra. Las bacterias, esos organismos microscópicos que considerábamos simples y débiles, resultaban ser extraordinariamente resistentes. Podían sobrevivir en condiciones que cualquier biólogo hubiera considerado absolutamente letales. En la década de 1950, investigadores comenzaron a exponer bacterias a temperaturas cercanas al cero absoluto, a dosis de radiación miles de veces superiores a las que matarían a cualquier animal complejo, a vacío casi perfecto y a deshidratación extrema. Los resultados fueron sorprendentes. No solo algunas bacterias sobrevivían a estos tratamientos, sino que después podían ser reactivadas, regresar a la vida como si nada hubiera sucedido. Era como si estos microorganismos estuvieran especialmente diseñados para viajar a través del espacio. El ejemplo más famoso es una bacteria llamada Deinococcus radiodurans, apodada coloquialmente Conan la bacteria, por su capacidad legendaria de resistencia. Este organismo puede tolerar dosis de radiación que son 28.000 veces más altas que las que matarían a un ser humano. Pero aquí comienza lo verdaderamente relevante para nuestro relato. Los científicos que estudiaban estos extremófilos comenzaron a realizar cálculos. Si una bacteria como esta fuera protegida dentro de un cristal de hielo, incrustada profundamente en una matriz de materia cometaria, ¿cuánto tiempo podría sobrevivir en el espacio interestelar? Los números que obtuvieron fueron asombrosos. No hablamos de años o décadas, sino de millones de años. Una espora bacteriana bien protegida en el interior de una partícula de hielo podría, en teoría, permanecer viable durante un viaje que durara 1.000 millones de años, atravesando el vacío del espacio. Esto significa que una bacteria podría abandonar un sistema solar alrededor de una estrella distante y llegar a otro sistema, incluso otro planeta, sin haber sufrido daño significativo en su código genético. Este descubrimiento científico transformó la teoría de la panspermia de una especulación en una posibilidad genuina que demandaba investigación seria y rigurosa. Ahora bien,
Si aceptamos que las bacterias pueden teóricamente sobrevivir a un viaje interestelar, surge una pregunta de importancia crítica. ¿Cómo exactamente llegarían del interior de un cometa hasta la superficie de un planeta? El viaje desde el espacio profundo hasta un mundo habitable es en sí mismo un calvario de pruebas extremas, cada una de las cuales podría destruir cualquier organismo viviente. Pero los cometas tienen una característica particular que los hace especialmente adecuados como vehículos para la vida microscópica. Un cometa no es simplemente una bola de hielo sólida como muchas personas imaginan. Es una estructura extraordinariamente compleja, compuesta de múltiples componentes. Contiene hielo de agua pura, pero también hielo de otros materiales volátiles, como monóxido de carbono y dióxido de carbono congelados. Dentro de estas capas heladas existen bolsas, cavidades y grietas que crean microambientes protegidos. Las bacterias congeladas en estas regiones internas quedan resguardadas de la radiación cósmica más severa que bombardea constantemente el espacio. Cuando un cometa como el 3I Atlas se acerca al Sol, la energía térmica comienza a afectar principalmente las capas externas. Estas regiones se calientan, se desgasifican y se subliman, liberando material al espacio en lo que los astrónomos llaman un proceso de desgasificación. Las partículas de polvo y fragmentos de hielo son expulsados a velocidades que superan los 100 metros por segundo, impulsados por los chorros de gas que se escapan del núcleo cometario. Para cualquier bacteria incrustada en estas capas externas, este proceso sería letal. El calor y la aceleración violenta destruirían la mayoría de los organismos. Pero aquí es donde la naturaleza demuestra una asimetría interesante. Las bacterias en estado de espora, un estado especial de dormancia extrema, que algunas especies bacterianas pueden inducir cuando las condiciones se deterioran, poseen una construcción celular extraordinariamente robusta. Una espora bacteriana rodea su material genético con capas protectoras de proteínas especializadas. Luego purga casi toda el agua de su interior, creando una cápsula deshidratada donde prácticamente ninguna reacción química puede ocurrir. En este estado, el organismo no está vivo en ningún sentido tradicional, pero tampoco está muerto. Simplemente está esperando. Los experimentos de laboratorio han demostrado que las esporas bacterianas pueden tolerar aceleraciones de miles de veces la gravedad terrestre sin sufrir daño. Esto significa que la violencia del proceso de desgasificación cometaria, aunque extrema, está dentro de los límites que estas estructuras celulares pueden soportar. Las esporas incrustadas en capas intermedias del cometa, aquellas que se encuentran ni demasiado profundas ni demasiado superficiales, experimentarían exactamente el tipo de calentamiento gradual que sus estructuras protectoras pueden tolerar. Una vez eyectadas al espacio, estas diminutas partículas de polvo, cada una potencialmente portadora de esporas viables, entran en un nuevo entorno hostil, pero ya están protegidas dentro de cristales de hielo y agregados de polvo que les ofrecen cierta defensa contra lo que viene después. El cometa 3I Atlas, durante su aproximación máxima a Marte, el 3 de octubre de 2024, pasó a una distancia de 29 millones de kilómetros del planeta rojo. En términos espaciales, esto representa una proximidad notable, prácticamente un roce en la escala astronómica. En ese momento, el cometa estaba desprendiendo entre 100 gramos y 1 kilogramo de material cada segundo, una eyección constante que creaba una nube de escombros en continua expansión. Esta nube no seguía una trayectoria única y predecible. Las partículas individuales, especialmente aquellas de tamaño micrométrico a milimétrico,
respondían a fuerzas múltiples y complejas. La gravedad, incluso la relativamente débil de Marte, ejercía su atracción sobre estas partículas. Simultáneamente, la presión de radiación solar las empujaba en direcciones ligeramente diferentes. El resultado era un patrón dispersivo complejo, donde algunas partículas se aceleraban hacia el planeta, otras quedaban rezagadas, y un número adicional era desviado completamente fuera de la órbita marciana. Las partículas más pequeñas, aquellas de apenas unos pocos micrones de diámetro, eran las más susceptibles a la presión de radiación. Su trayectoria podía ser alterada dramáticamente por el empuje de los fotones solares, lo que significaba que podían terminar en órbitas que interceptaban la de Marte. Lo fascinante es que este tipo de encuentro entre cometas y planetas no es un evento extraordinariamente raro. A lo largo de la historia del Sistema Solar, hemos experimentado innumerables aproximaciones cometarias. Lo que hace al 3I Atlas diferente es que fue el primer objeto verdaderamente interestelar que pudimos rastrear con instrumentos modernos y que pasó lo suficientemente cerca como para que sus efectos fueran mensurables con nuestras herramientas actuales. Los observatorios espaciales orbitando Marte fueron orientados hacia el cometa conforme se aproximaba. El Mars Reconnaissance Orbiter, la Mars Express y el Trace Gas Orbiter de la misión ExoMars capturaron imágenes mientras el 3I Atlas realizaba su sobrevuelo. Lo que observaron fue una coma, la envoltura gaseosa que rodea al núcleo cometario, que se extendía por varios miles de kilómetros de diámetro. Pero los detalles precisos del tamaño y la composición exacta de las partículas individuales eyectadas permanecían fuera de lo que estos instrumentos podían resolver claramente. Desde la superficie marciana, los rovers Perseverance y Curiosity recibieron instrucciones para monitorear cualquier fenómeno atmosférico inusual en los días cercanos al sobrevuelo. Los científicos esperaban posiblemente detectar lluvias de meteoros visibles o alteraciones en la composición atmosférica. Sin embargo, nada de esto fue observado. No hubo espectáculos pirotécnicos de meteoros ardiendo en la delgada atmósfera marciana. No se registraron tormentas de polvo asociadas directamente con los escombros del cometa. Pero esta ausencia de eventos dramáticos no significa que nada llegara a la superficie marciana. De hecho, probablemente fue lo opuesto. Las partículas suficientemente pequeñas, aquellas con el tamaño correcto para potencialmente albergar bacterias protegidas en su interior, descendieron lentamente a través de la atmósfera marciana sin llegar a quemarse. Habrían caído suavemente como polvo fino, totalmente imperceptibles para los instrumentos diseñados para detectar impactos espectaculares, pero absolutamente relevantes si llevaban consigo carga biológica viable. Para que una partícula portadora de bacterias viables realmente alcanzara la superficie marciana y mantuviera su carga biológica intacta, tendría que sobrevivir a una serie de desafíos progresivos que parecen casi imposibles de superar. El primer obstáculo es la entrada a la atmósfera marciana. Aunque esta atmósfera es extraordinariamente tenue, con apenas el 1% de la densidad de la atmósfera terrestre, el friccionamiento aerodinámico genera calor incluso para objetos pequeños. Un grano de arena de tamaño micrométrico, ingresando a la atmósfera marciana, experimentaría un calentamiento diferente al que sufriría en la Tierra. Aquí es donde el tamaño se convierte en un factor crítico. Los meteoroides grandes se incineran completamente por la compresión de aire y el calor generado, pero las partículas diminutas, aquellas que miden apenas micras de diámetro, atraviesan la atmósfera con un calentamiento mínimo.
es comparable a descender como una pluma a través de aire rarificado. El calor generado no es suficiente para esterilizar lo que hay dentro de la partícula, especialmente si ese interior está protegido por cristales de hielo que actúan como escudos térmicos temporales. Una vez que la partícula pierde velocidad y alcanza lo que se denomina velocidad terminal, desciende lentamente a través de la atmósfera marciana sin más trauma. Este viaje podría tomar días o semanas, dependiendo del tamaño exacto de la partícula y de las corrientes atmosféricas marcianas. Durante todo este tiempo, el interior donde residen las esporas bacterianas permanece protegido, aislado del calor externo por las capas de hielo y polvo que rodean la bacteria. Pero sobrevivir a la entrada atmosférica es apenas el comienzo. Una vez que la partícula alcanza la superficie marciana, el verdadero desafío comienza. La superficie de Marte es un entorno extraordinariamente hostil, probablemente uno de los lugares más inhóspitos del sistema solar para cualquier forma de vida. El planeta experimenta temperaturas extremas que oscilan entre apenas sobre el punto de congelación en el Ecuador durante las tardes de verano y los negativos 125 grados Celsius durante la noche. Más importante aún es la radiación. Sin un campo magnético significativo y con una atmósfera insuficiente para bloquear eficazmente la radiación cósmica y ultravioleta, la superficie marciana recibe un bombardeo constante de radiación ionizante. Los niveles de radiación en las regiones ecuatoriales alcanzan aproximadamente 76 miligrays por año, lo que equivale aproximadamente a someterse a 40 tomografías computarizadas de cuerpo completo anuales. Esta radiación no solo es letal para la mayoría de las formas de vida conocidas, sino que también es destructiva para las moléculas orgánicas complejas. El suelo marciano está saturado de compuestos reactivos, particularmente sales de perclorato, que fueron creadas por millones de años de irradiación solar. Estas sustancias son químicamente destructivas para la materia orgánica. Una espora bacteriana que cayera en roca desnuda, expuesta a la luz solar directa, sería esterilizada en horas, reducida a sus componentes químicos básicos por la combinación de radiación ultravioleta y reactividad química del suelo. Sin embargo, existe un factor salvavidas que podría marcar la diferencia absoluta entre la extinción y la supervivencia de cualquier bacteria alienígena que llegara a Marte: la profundidad. Los científicos que estudian Marte han descubierto que la radiación perjudicial no penetra uniformemente en el subsuelo marciano. La radiación ultravioleta prácticamente no atraviesa capas sólidas de roca. Los rayos cósmicos, aunque más penetrantes, ven disminuida dramáticamente su intensidad conforme descienden. Una espora bacteriana enterrada bajo apenas unos pocos centímetros de suelo o roca experimentaría una reducción de radiación del 90% o superior comparado con lo que sufriría en la superficie expuesta. Esto es crucial porque Marte posee depósitos de hielo extendidos y bien cartografiados, tanto en los polos como en regiones de latitudes medias. Estos depósitos consisten en hielo de agua pura y, en algunos casos, hielo mezclado con regolito, que es el material de suelo y roca que cubre la superficie marciana. Si una partícula del cometa 3I Atlas tuviera la extraordinaria suerte de aterrizar en una de estas regiones polares, o si simplemente cayera en una grieta o bajo la sombra de una roca donde el polvo pudiera acumularse sobre ella, el escenario cambiaría completamente. Los investigadores que han realizado estudios sobre la supervivencia bacteriana en hielo bajo condiciones marcianas simuladas han obtenido resultados sorprendentes. Dispusieron muestras de bacterias
incluyendo la cepa E. coli, a temperaturas equivalentes a las de Marte. Las sometieron a niveles de radiación similares a los del planeta rojo y las mantuvieron en hielo durante prolongados periodos experimentales. En hielo de agua pura, bajo estas condiciones marcianas simuladas, los aminoácidos de las bacterias permanecieron intactos durante más de 50 millones de años en las pruebas teóricas, incluso cuando el hielo estaba mezclado con regolito marciano, acelerando la tasa de degradación. El tiempo de supervivencia calculado seguía siendo de millones de años. Lo que esto sugiere es que si una espora bacteriana del cometa 3I Atlas llegara a enterrarse en el hielo subsuperficial marciano, podría permanecer viable no solo durante siglos o milenios, sino durante millones de años. En una escala de tiempo de esa magnitud, la probabilidad de que las condiciones ambientales cambien de alguna manera que permita la reactivación y el despertar de la bacteria aumenta considerablemente. Marte tiene evidencia de que el agua líquida existe en el subsuelo bajo condiciones muy específicas. Los científicos han detectado mediante radar de penetración terrestre lo que parecen ser lagos subsuperficiales bajo el casquete polar sur. Estos no son lagos en el sentido tradicional que entendemos en la Tierra. Son probablemente soluciones salinas con concentraciones muy altas de sales disueltas que mantienen el agua en estado líquido a temperaturas muy por debajo del punto de congelación. En regiones donde existe actividad geotérmica, donde el calor interno del planeta mantiene temperaturas más elevadas en el subsuelo, estos líquidos salinos podrían proporcionar un ambiente donde ciertas bacterias podrían potencialmente metabolizar y crecer. Es en estas condiciones específicas, en estos refugios subsuperficiales de agua salada y temperaturas ligeramente más cálidas, donde cualquier bacteria que hubiera llegado a través del 3I Atlas tendría su primera oportunidad real de no simplemente permanecer viable, sino de despertar y comenzar a vivir nuevamente. El problema fundamental que enfrentaría cualquier bacteria que lograra despertar en el subsuelo marciano es la energía. Las esporas bacterianas poseen reservas internas de compuestos ricos en energía que les permiten impulsar el proceso de reactivación inicial. Cuando comienzan a rehidratarse, absorbiendo lentamente moléculas de agua del entorno, estas reservas energéticas se agotan rápidamente en los primeros momentos de reactivación. Después de que la bacteria despliega su maquinaria molecular y reactiva sus funciones básicas, requiere una fuente de energía externa o morirá. En la Tierra, la mayoría de la vida depende en última instancia de la energía del Sol. Los organismos fotosintéticos capturan la luz solar y la convierten en energía química. Los organismos heterótrofos comen materia orgánica que fue producida por fotosintéticos, pero en las profundidades marcianas, bajo metros o kilómetros de roca y hielo, la luz solar nunca llega. No existe posibilidad de fotosíntesis. No hay cascadas de energía alimentadas por el sol. Sin embargo, existe un tipo completamente diferente de metabolismo que funciona independientemente de la luz solar. Se llama quimiosíntesis. Los organismos quimiosintéticos extraen energía de reacciones químicas entre los minerales presentes en las rocas y los gases o líquidos disueltos en el agua. Es un proceso extraordinariamente lento comparado con la fotosíntesis, pero es viable. En la Tierra, estos organismos quimiosintéticos existen en entornos donde la luz del sol nunca penetra. Se han descubierto comunidades vibrantes de bacterias quimiosintéticas viviendo a kilómetros de profundidad en la corteza continental terrestre, extrayendo energía de reacciones químicas completamente independientes de cualquier actividad
biológica, en la superficie. Marte posee los ingredientes químicos necesarios para que funcione la quimiosíntesis. El planeta contiene abundante hierro en sus minerales, tiene azufre, posee hidrógeno que se produce cuando el agua reacciona con ciertos tipos de roca. El dióxido de carbono, el gas principal de la atmósfera marciana, puede disolverse en agua líquida. Estas son exactamente las moléculas que ciertos tipos de bacterias quimiosintéticas terrestres utilizan para extraer energía. Lo que distingue a Marte de la Tierra, en este aspecto, es la escasez extrema. En las profundidades terrestres, aunque la energía disponible es limitada, existe suficiente flujo de agua subterránea transportando nutrientes y permitiendo interacciones químicas que mantienen a las comunidades microbianas. En Marte, todo sucede en cámara lenta. El agua está casi completamente congelada, excepto en estas salmueras subsuperficiales. El flujo de fluidos es mínimo. Las reacciones químicas ocurren a una velocidad que parecería paralización comparada con la Tierra. Una bacteria quimiosintética marciana podría potencialmente requerir siglos o incluso milenios para obtener suficiente energía de las reacciones químicas disponibles como para completar una división celular. Pero el crecimiento lento sigue siendo crecimiento. La reproducción lenta sigue siendo reproducción. Y donde existe reproducción, existe la posibilidad de evolución. Una población de bacterias que lograra establecerse en el subsuelo marciano estaría limitada en densidad y restringida en velocidad de crecimiento, pero no estaría condenada a la extinción inmediata. Hasta este punto, hemos estado analizando un escenario hipotético. Estamos preguntando qué sucedería si las bacterias del cometa 3I Atlas lograran alcanzar Marte y si las condiciones fueran las adecuadas para su supervivencia. Pero existe una pregunta anterior que debe ser respondida con rigor científico. ¿Realmente el cometa 3I Atlas transportaba bacterias viables en primer lugar? ¿O estamos construyendo un castillo especulativo sobre cimientos que podrían no existir? Esta es una pregunta que los astrobiólogos y los investigadores de extremófilos se formulan constantemente. La teoría de la panspermia, la idea de que la vida se propaga entre mundos mediante cometas y asteroides, es una hipótesis científica legítima que ha sido discutida seriamente en la comunidad académica durante más de un siglo. Pero existe una diferencia crucial entre decir que algo es posible en teoría y afirmar que realmente sucedió en un caso específico. Los investigadores que estudian la resistencia de las bacterias a las condiciones espaciales han realizado experimentos cuidadosamente diseñados para evaluar la viabilidad de la panspermia. Uno de los experimentos más relevantes fue realizado en la Estación Espacial Internacional. Los científicos cultivaron poblaciones de bacterias extremófilas, las colocaron en contenedores especiales y las expusieron directamente a las condiciones del espacio exterior durante 3 años completos. No había protección alguna. Estaban expuestas directamente al bombardeo de radiación cósmica, al frío del vacío casi absoluto y a la radiación solar sin filtrar por ninguna atmósfera. Cuando estos contenedores fueron traídos de regreso a la Tierra después de 3 años, los científicos analizaron las muestras esperando encontrar solamente material completamente esterilizado. La sorpresa fue mayúscula. Algunas de las bacterias no solo habían sobrevivido, sino que permanecían viables. Cuando fueron colocadas en medios de cultivo con agua y nutrientes, reactivaron su metabolismo y comenzaron a reproducirse. Habían atravesado 3 años en el espacio exterior y emergieron vivas. Este resultado, replicado en múltiples estudios posteriores,
demostró experimentalmente que al menos algunas especies bacterianas poseen la capacidad de sobrevivir a las condiciones del espacio interestelar. La pregunta que surge naturalmente es, si las bacterias pueden sobrevivir 3 años de exposición directa al espacio en los experimentos, ¿por qué no podrían sobrevivir durante millones de años dentro de una estructura de hielo cometario que las protege parcialmente? Los cálculos teóricos sugieren que, en realidad, sobrevivir durante millones de años dentro de un cometa es significativamente más probable que sobrevivir a 3 años de exposición directa. El hielo del cometa proporciona blindaje contra la radiación más severa. Las temperaturas extremadamente bajas ralentizan cualquier reacción química que pudiera degradar el material genético. El ambiente interno del cometa es sustancialmente menos hostil que el espacio abierto. Sin embargo, existe un caveat importante que los científicos siempre mencionan. Estos cálculos son teóricos, están basados en modelos matemáticos de cómo se comporta la radiación, cómo se degrada el ADN y cómo funciona la física de las temperaturas extremas. No sabemos con certeza absoluta si bacterias reales permanecerían viables durante millones de años sin poder someterlas a esa prueba específica, porque los seres humanos no hemos existido por ese periodo de tiempo. Lo que sí sabemos es que nada en lo que hemos descubierto sobre la biología bacteriana hace que la supervivencia durante millones de años sea imposible. Es difícil, extraordinariamente difícil, pero no es imposible. Ahora bien, incluso si aceptamos que el cometa 13I Atlas pudo haber transportado bacterias viables y que esas bacterias pudieron haber llegado a Marte, existe un problema biológico fundamental que no puede ser ignorado. Una bacteria que evolucionó en un planeta completamente diferente, bajo un conjunto diferente de condiciones químicas, bajo una atmósfera diferente y bajo presiones de radiación distintas, tendría una bioquímica potencialmente incompatible con el ambiente marciano. La vida en la Tierra utiliza un conjunto específico de herramientas bioquímicas que evolucionó durante miles de millones de años en respuesta a las condiciones específicas de nuestro planeta. Nuestras células utilizan 20 aminoácidos estándar para construir proteínas. El código genético utiliza 4 bases nucleotídicas en el ADN. Las membranas celulares están construidas a partir de lípidos específicos. Todas estas decisiones bioquímicas fueron optimizadas por la selección natural para funcionar de manera óptima en la Tierra. Una bacteria que originalmente evolucionó en otro sistema estelar, alrededor de una estrella diferente, en un planeta con una atmósfera diferente, con una composición mineral diferente del suelo y bajo condiciones de radiación diferentes. Probablemente habría optimizado su bioquímica para esas condiciones específicas. Es posible que utilizara un conjunto completamente diferente de aminoácidos. Podría ser que su código genético empleara bases nucleotídicas diferentes o un número distinto de ellas. Sus membranas celulares podrían estar construidas a partir de lípidos totalmente foráneos. Si este fuera el caso, un evento de contaminación biológica por bacterias alienígenas resultaría en un choque bioquímico. Los organismos terrestres que intentaran interactuar con estos alienígenas podrían encontrar que sus sistemas moleculares son fundamentalmente incompatibles. Sin embargo, existe un argumento biológico importante que sugiere que este desajuste podría no ser tan catastrófico como parece inicialmente. La vida, en su nivel más fundamental, opera bajo restricciones físicas y químicas universales. El agua líquida parece ser el disolvente ideal para la vida tal como la entendemos. Los enlaces químicos que pueden formarse entre átomos de carbono, nitrógeno, oxígeno
e hidrógeno tienen propiedades inherentes que probablemente conducirían a soluciones similares, incluso en sistemas estelares diferentes. Un astrónomo y astrobiólogo podría argumentar que si bacterias de otro sistema estelar evolucionaron alrededor de una estrella de tipo similar al nuestro, en un planeta con agua líquida en su superficie y una atmósfera de composición química vagamente comparable, entonces la convergencia evolutiva podría haber producido soluciones bioquímicas que funcionan sobre los mismos principios básicos. En la Tierra observamos constantemente convergencia evolutiva. Animales completamente no relacionados que divergieron hace millones de años desarrollaron ojos similares para resolver el problema de la visión. Desarrollaron alas para resolver el problema del vuelo. Desarrollaron sistemas circulatorios comparables para transportar nutrientes. Si la vida alienígena enfrentó problemas similares bajo condiciones ambientales comparables, podría haber encontrado soluciones bioquímicas que, aunque no serían idénticas a las terrestres, serían suficientemente compatibles como para permitir interacciones significativas entre los dos sistemas biológicos. La pregunta de la compatibilidad bioquímica nos lleva directamente a uno de los mecanismos evolutivos más revolucionarios que conoce la ciencia moderna. Un proceso que podría permitir que bacterias completamente foráneas se integren en ecosistemas extraños de manera dramáticamente más rápida de lo que imaginábamos hace apenas décadas. Este mecanismo se llama transferencia horizontal de genes y representa una vía de evolución completamente diferente a la herencia vertical tradicional que la mayoría de las personas aprenden en las clases de biología. La herencia vertical es el concepto familiar que todos conocemos. Los padres transmiten sus genes a los hijos. Una bacteria se divide y produce dos células hijas que heredan el código genético de la célula madre. Las mutaciones ocasionales introducen variaciones y la selección natural favorece aquellas mutaciones que confieren ventajas. Este proceso de descendencia con modificación es el mecanismo que Darwin describió hace más de 150 años. Pero las bacterias no siguen solamente este camino. Poseen la capacidad de intercambiar genes directamente con otras bacterias, incluso con especies completamente no relacionadas. Pueden transferir información genética entre sí de manera que no tiene equivalente en los organismos superiores. Imagina que fuera posible que un humano durante su vida adquiriera genes de otros humanos sin ser sus hijos. Imagina que pudieras incorporar directamente en tu genoma genes que codifican para una capacidad que alguien completamente no relacionado posee. Para los humanos, esto es ciencia ficción. Para las bacterias, esto es biología cotidiana. Existen tres mecanismos principales mediante los cuales las bacterias logran esta transferencia horizontal de genes. El primero se llama conjugación. Una bacteria extiende una estructura tubular hacia otra bacteria y literalmente bombea material genético a través de este tubo. El material transferido frecuentemente está contenido en plásmidos, que son pequeñas moléculas circulares de ADN separadas del cromosoma principal. Estos plásmidos suelen llevar genes que confieren ventajas como resistencia a antibióticos o capacidad para metabolizar nuevos nutrientes. El segundo mecanismo es transformación. Las bacterias muertas liberan su ADN al ambiente cuando sus células se descomponen. Otras bacterias vivas pueden captar este ADN desnudo directamente del ambiente circundante. Si contiene genes útiles, lo integran en su propio genoma mediante recombinación. Este proceso es menos eficiente que la conjugación, pero ocurre constantemente en ambientes naturales. El tercer mecanismo utiliza virus bacterianos, llamados bacteriófagos, como vectores.
Estos virus que infectan bacterias a veces empaquetan accidentalmente ADN bacteriano junto con su propio material genético. Cuando infectan a la siguiente bacteria, pueden inyectar genes de la célula huésped anterior. Si estos genes confieren ventajas de supervivencia en el nuevo huésped, serán retenidos por selección natural. La magnitud de este intercambio genético es asombrosa. Estudios de laboratorio han demostrado que bacterias pueden intercambiar aproximadamente el 12% de su genoma central en apenas 200 generaciones, cuando múltiples linajes compatibles entran en contacto cercano. 200 generaciones suena como un periodo extenso, pero para bacterias que se reproducen cada 20 minutos en condiciones ideales, esto representa menos de 3 días. En condiciones adversas donde la reproducción es más lenta, el proceso se extiende a meses o años, pero sigue siendo extraordinariamente rápido en términos evolutivos. Si una bacteria del cometa 3I Atlas lograra establecerse en el subsuelo marciano y se encontrara con bacterias nativas marcianas, o incluso con otras bacterias que llegaron en cometas anteriores, entonces el escenario se convertiría en un laboratorio natural de transferencia horizontal de genes. Los organismos no tendrían que esperar millones de años a que surgieran mutaciones beneficiosas de manera aleatoria. Podrían adquirir genes útiles directamente de sus vecinos en el transcurso de pocas generaciones. Imaginemos específicamente qué sucedería. Una bacteria alienígena llega a Marte y se enfrenta a condiciones que su bioquímica no está optimizada para tolerar. El frío es demasiado intenso, incluso para un organismo evolucionado en un ambiente frío. La salinidad de las salmueras subsuperficiales es más alta de lo que puede tolerar. La disponibilidad de nutrientes es más escasa de lo que jamás experimentó. En estas circunstancias de estrés extremo, la mayoría de los organismos mueren. Pero si existe una población de bacterias nativas marcianas que han pasado potencialmente billones de años adaptándose a exactamente estas condiciones, entonces el recién llegado entraría en contacto con organismos que poseen genes para tolerar precisamente los problemas que enfrenta. Una bacteria alienígena que adquiera genes de tolerancia al frío extremo de una bacteria marciana se vuelve instantáneamente más viable. Una bacteria marciana que adquiera genes de resistencia a la radiación de un alienígena, si el alienígena trae esa capacidad, se beneficia también. Pero aquí es donde el proceso se vuelve verdaderamente revolucionario. No se trata simplemente de intercambiar genes individuales. Las bacterias transfieren genes que están organizados en unidades funcionales, llamadas operones. Un operón es un conjunto de genes que se transcriben juntos como una unidad única. Cuando se transfiere un operón, la bacteria receptora no adquiere apenas unos genes aleatorios, sino una ruta metabólica completa o un sistema regulador íntegro. Considera un ejemplo concreto. Algunas bacterias en la Tierra tienen la capacidad de metabolizar perclorato, una sustancia altamente tóxica que está abundantemente presente en el suelo marciano. Estas bacterias no solo toleran el perclorato, sino que lo utilizan como fuente de energía, descomponiéndolo y aprovechando el oxígeno liberado para la respiración. Si los genes para esta capacidad fueran transferidos a bacterias alienígenas que carecen de ella, esos organismos alienígenas se transformarían instantáneamente en especialistas marcianos capaces de explotar un recurso que antes les era inaccesible. La velocidad de esta adaptación es lo que sorprende a muchos científicos. En lugar de requerir millones de años para que mutaciones aleatorias produzcan gradualmente la capacidad de metabolizar perclorato, la transferencia horizontal
podría lograr esto en generaciones. El proceso es tan eficiente que los investigadores lo describen como evolución saltando entre picos de aptitud. Mediante herencia vertical tradicional, una población tendría que bajar a través de un valle de baja aptitud antes de poder subir hacia un pico más alto. La transferencia horizontal permite que una población salte directamente de un pico a otro sin tener que pasar a través del valle intermedio. Esta es una diferencia fundamental que acelera dramáticamente la rapidez con la cual los organismos pueden adaptarse a nuevos entornos. El escenario que hemos estado construyendo se ha enfocado primordialmente en Marte, pero el cometa 3I Atlas no solo pasó cerca de Marte. Continuó su trayectoria hacia el Sol, alcanzó su punto de máxima aproximación y luego comenzó su viaje de regreso hacia el espacio interestelar. En su camino de salida del sistema solar interior, su órbita lo llevaría a pasar cercano a la Tierra. Su distancia de aproximación máxima a nuestro planeta sería de aproximadamente 270 millones de kilómetros, casi 10 veces mayor que la distancia de su aproximación a Marte. Pero la distancia mayor no significa que nada del material cometario llegara a nuestro planeta. La nube de escombros dispersa que el cometa había estado expulsando durante su aproximación al Sol continuaba expandiéndose en múltiples direcciones. Una fracción infinitesimalmente pequeña de esa nube enorme terminaría en órbitas que interceptarían la órbita de la Tierra. Las matemáticas de la probabilidad sugieren que, aunque sea una fracción minúscula, en términos de números absolutos, seguimos hablando de cantidades enormes de partículas potencialmente viables. Los científicos que estudian los flujos de meteoros desde hace décadas han establecido que un fino polvo proveniente de cometas alcanza constantemente la Tierra. No estamos hablando de un evento extraordinario o inesperado. Es un proceso continuo que ha estado ocurriendo durante toda la historia del planeta. Se estima que aproximadamente 50 toneladas de material extraterrestre descienden a través de nuestra atmósfera cada día. La mayoría consiste en partículas tan diminutas que pasan completamente desapercibidas. Estas partículas diminutas, aquellas con un tamaño en el rango de micrómetros, tienen una característica importante. Durante su descenso a través de la atmósfera terrestre, experimentan un calentamiento menos severo que los meteoroides más grandes. Sí, su superficie externa puede alcanzar temperaturas elevadas, pero el interior, protegido por capas exteriores, puede mantenerse relativamente frío. Más importante aún, su descenso es gradual y prolongado. En lugar de desintegrarse en una lluvia de fuego espectacular, estas partículas flotantes descienden lentamente, a veces durante semanas o meses, mientras caen suavemente a través de nuestra atmósfera. Este descenso lento y prolongado, a través de capas atmosféricas cada vez más densas, proporciona un efecto protector adicional. La atmósfera terrestre es notablemente efectiva para bloquear la radiación cósmica más severa. Un objeto que desciende lentamente a través de estas capas atmosféricas goza de protección adicional durante su viaje hacia la superficie. Una partícula micrométrica que pudiera haber transportado esporas bacterianas viables desde el cometa 3I Atlas llegaría potencialmente a la superficie terrestre sin haber sufrido esterilización completa. El lugar donde esa partícula aterriza determinaría el destino de cualquier bacteria que pudiera contener. Si cayera en el océano abierto, se enfrentaría a bacterias marinas extraordinariamente competitivas. Si cayera en una región desértica expuesta al sol, la radiación ultravioleta la esterilizaría rápidamente. Pero si por casualidad cayera en un lugar protegido, en suelo cubierto de vegetación,
en la sombra de una roca o en los ambientes subterráneos profundos, tendría una oportunidad de supervivencia que no existía en la mayoría de los otros lugares. Si bacterias alienígenas llegaran a establecerse en la Tierra, enfrentarían un entorno biológico radicalmente diferente al que encontrarían en Marte. Mientras que Marte es en gran medida un desierto biológico, con vida potencialmente confinada a refugios subsuperficiales, aislados, la Tierra es una biosfera exuberante y abarrotada. Cada nicho ecológico disponible ha sido ocupado por organismos que han tenido 4.000 millones de años para optimizarse perfectamente para sus ambientes específicos. El suelo terrestre contiene entre 1.000 millones y 10.000 millones de células bacterianas por cada gramo. Esta cifra no es un error. Hablamos de números astronómicos de organismos microscópicos compitiendo por los mismos recursos en un volumen de tierra tan pequeño que cabe en la punta de un lápiz. Esta competencia es feroz, constante e implacable. Las bacterias han desarrollado arsenales químicos extraordinarios para dominar sus territorios. Algunos organismos producen antibióticos específicamente para aniquilar a sus competidores. Otros producen toxinas que envenenan el ambiente local. Algunos han evolucionado la capacidad de depredar a otras bacterias, cazándolas activamente. Las biopelículas, comunidades de bacterias incrustadas en matrices de material que ellas mismas producen, crean fortalezas prácticamente impenetrables donde los recién llegados no pueden penetrar. Una bacteria que llegara del espacio, sin importar cuán resistente sea, se toparía instantáneamente con organismos que han pasado billones de generaciones perfeccionando estrategias de competencia en este ambiente específico. La bacteria alienígena no solo tendría que tolerar el ambiente físico terrestre, sino que tendría que superar a competidores que están infinitamente mejor adaptados a exactamente estas condiciones. Sin embargo, existe un mecanismo potencial mediante el cual un organismo completamente foráneo podría establecer un punto de apoyo. Podría ser la capacidad de metabolizar algo que las bacterias terrestres no pueden utilizar de manera eficiente. O podría ser la capacidad de tolerar condiciones que las bacterias locales evitan. Los entornos de alta radiación ofrecen una posibilidad particularmente interesante. Aunque en la Tierra existen bacterias resistentes a la radiación, como Deinococcus radiodurans, estos organismos son relativamente escasos. La mayor parte de la biosfera terrestre está protegida de la radiación severa por la atmósfera, el agua o las rocas. Los ambientes de alta radiación en nuestro planeta son limitados. Una bacteria que hubiera evolucionado durante miles de millones de años bajo un bombardeo constante de rayos cósmicos, como habría sido el caso de cualquier bacteria en un cometa interestelar, podría poseer mecanismos de resistencia a la radiación que superan cualquier cosa que la evolución terrestre haya producido. Si tal organismo aterrizara cerca de instalaciones nucleares, depósitos geológicos ricos en uranio o en otros ambientes de alta radiación natural, podría encontrar un nicho ecológico donde la competencia con organismos terrestres sería sustancialmente menor. El ambiente sería lo suficientemente hostil para que los especialistas terrestres no pudieran colonizarlo, pero potencialmente habitable para una bacteria diseñada por la selección natural para prosperar exactamente en tales condiciones. Las implicaciones más inquietantes de una posible contaminación biológica de la Tierra por bacterias del cometa 3I Atlas no es que los organismos alienígenas superen directamente a la vida terrestre, es que potencialmente podrían intercambiar genes con las bacterias de nuestro planeta. Porque si la transferencia horizontal de genes es tan poderosa
como los científicos ahora comprenden que es, entonces el verdadero peligro no viene de una invasión alienígena en el sentido tradicional, sino de una mezcla genética que ocurre en las sombras. Imaginemos un escenario específico. Una bacteria alienígena llega a la Tierra y aterriza en un ambiente donde puede sobrevivir al menos durante un tiempo. Tal vez es un entorno de alta radiación, tal vez es una región geotérmica con aguas termales. El punto es que logra establecer una población pequeña sin ser inmediatamente erradicada por la competencia local. Mientras existe, aunque sea brevemente, entra en contacto con bacterias terrestres que ocupan nichos similares. En este contacto, la transferencia horizontal de genes se convierte en posible. No se requiere una integración completa. No necesita que los alienígenas colonicen y reemplacen a los terrestres. Solo necesita que algunos genes fluyan de una población a la otra. Si la bacteria alienígena aporta genes que codifican para una capacidad útil, incluso si solo es útil en circunstancias muy específicas, podría suceder algo extraordinario. Las bacterias terrestres que adquieran esos genes obtendrían una ventaja. La mayoría de los eventos de transferencia horizontal de genes resultan ser neutros o ligeramente perjudiciales. El gen transferido no proporciona una ventaja obvia en el ambiente actual. Sin embargo, una pequeña fracción de estos eventos produce genes que confieren ventajas reales y significativas. Son precisamente estos pocos eventos los que tienen consecuencias evolutivas profundas. Desde la perspectiva de la protección planetaria, aquí reside el dilema. No sabemos con certeza si genes específicos de un organismo alienígena resultarían benéficos o potencialmente problemáticos. Un gen que mejora la resistencia a la radiación es probablemente inofensivo. Pero ¿y un gen que permitiera a una bacteria patógena resistir mejor a las defensas del sistema inmune humano? ¿O un gen que permitiera a un organismo producir una toxina más potente? La probabilidad estadística de que algo así suceda es extraordinariamente baja, pero con suficientes eventos de transferencia, incluso las probabilidades bajas se convierten en certezas. Frente a esta posibilidad inquietante de contaminación biológica interplanetaria, surge una pregunta histórica que los astrobiólogos se han formulado durante décadas. Si la vida alienígena ha estado llegando a la Tierra constantemente durante toda nuestra historia geológica, ¿por qué no hemos visto evidencia obvia de sus efectos? La respuesta que los científicos ofrecen es multifacética. Primero, la mayoría de los microorganismos que llegaran a la Tierra en cometas simplemente no sobrevivirían. Las condiciones de entrada atmosférica, el aterrizaje en un ambiente hostil y la competencia inmediata con bacterias terrestres serían tres pruebas sucesivas de filtración que eliminarían la inmensa mayoría de los invasores potenciales. Pero existe una segunda respuesta quizás más interesante. Es posible que bacterias alienígenas sí hayan llegado a la Tierra múltiples veces a lo largo de los miles de millones de años de nuestra historia geológica. Es posible que algunas hayan sobrevivido lo suficiente como para intercambiar genes con bacterias terrestres, y es completamente posible que hoy, en este mismo momento, nuestros genomas bacterianos contengan información genética de origen extraterrestre, pero no podamos reconocerlo porque ha sido mezclado tan profundamente con genes terrestres durante miles de millones de años que la señal de su origen extranjero ha sido borrada. Esto sugiere algo verdaderamente profundo sobre la naturaleza de la vida en la Tierra. Si hemos estado recibiendo material genético de otros sistemas estelares durante toda nuestra historia, entonces la vida terrestre no es puramente terrestre.
Es un híbrido que porta el legado biológico de múltiples mundos. Los organismos en nuestro planeta podrían contener genes que se originaron en otros sistemas solares hace miles de millones de años, transferidos de cometa en cometa, de planeta en planeta, hasta llegar finalmente a la Tierra. Este concepto desafía profundamente nuestra comprensión de lo que significa ser terrestre. Cuando miramos a un árbol, a una bacteria en el suelo, incluso cuando nos miramos a nosotros mismos, podríamos estar mirando el resultado de un proceso cósmico de hibridación que se extiende más allá de nuestro sistema solar. La línea entre lo que es de la Tierra y lo que es del espacio se vuelve difusa e imposible de trazar con precisión. Pero aquí está el aspecto crucial que distingue el escenario del cometa 3i Atlas de todas las contaminaciones biológicas anteriores. Sabemos exactamente cuándo pasó. Sabemos cuándo pudo haber depositado material en Marte y en la Tierra. Por primera vez en la historia de la humanidad, si ocurrieron eventos de transferencia genética, podríamos potencialmente detectarlos no solo como especulación teórica, sino como patrones observables en los genomas bacterianos contemporáneos. Para que los científicos pudieran detectar evidencia de contaminación biológica reciente del cometa 3i Atlas, necesitarían saber exactamente qué buscar y dónde buscar. Las técnicas de secuenciación genómica moderna han hecho posible analizar el código genético de bacterias de prácticamente cualquier ambiente terrestre. Podemos tomar muestras de suelo, de agua, de aire, incluso de ambientes extremos como fumarolas submarinas o depósitos de hielo antártico, y determinar qué organismos están presentes y cuál es su composición genética. Pero aquí comienza el desafío real. El genoma bacteriano es un documento extraordinariamente complejo que cuenta historias de intercambio genético y evolución que se remontan a miles de millones de años. Una bacteria contemporánea típica posee entre 2.000 y 10.000 genes. Cada uno de esos genes tiene una historia. Algunos fueron heredados de ancestros bacterianos lejanos, pasados de generación en generación mediante herencia vertical. Otros fueron adquiridos recientemente mediante transferencia horizontal de otras bacterias. Lo que los investigadores buscarían sería un patrón muy específico, genes que no encajan en los árboles filogenéticos estándar, secuencias genéticas que se agrupan entre sí de manera que no corresponde a las relaciones evolutivas conocidas, capacidades metabólicas que aparecen de repente en poblaciones donde antes no existían, rutas metabólicas que utilizan enzimas ligeramente distintas a sus equivalentes terrestres, sugiriendo optimización para condiciones ambientales diferentes. Estos serían los indicios clave de una transferencia horizontal reciente desde una fuente externa. Pero distinguir estas señales del ruido de fondo es extraordinariamente desafiante. Los genomas bacterianos ya están repletos de genes extraños, adquiridos mediante transferencias horizontales antiguas de fuentes, cuyo origen se perdió hace millones de años. Demostrar que un gen específico proviene del cometa 3i Atlas y no de alguna otra fuente histórica requeriría pruebas muy sólidas. El factor tiempo es crítico. Si los científicos observaran la aparición de genes específicos en poblaciones bacterianas donde antes no existían, y si esta aparición ocurriera precisamente después del paso del cometa, la evidencia se volvería más sugerente. Si vieran que estos genes se propagan con rapidez a través de comunidades bacterianas en múltiples ubicaciones geográficas, como sería de esperar de un evento de transferencia horizontal reciente, el caso se fortalecería aún más. Pero incluso entonces, la prueba irrefutable seguiría siendo esquiva. La prueba definitiva requeriría aislar organismos
que claramente portan información genética incompatible con un origen puramente terrestre. Cultivarlos en laboratorio, secuenciar sus genomas completos y demostrar más allá de toda duda que contienen capacidades metabólicas que no pueden haber evolucionado localmente en la Tierra. Es un listón extraordinariamente alto, posiblemente demasiado alto para que las técnicas actuales lo superen. Sin embargo, existe una infraestructura de investigación que ya está en marcha, que podría hacer precisamente este tipo de trabajo. Los programas globales de secuenciación genómica ambiental han cartografiado la diversidad bacteriana en ambientes extremos alrededor del mundo. Científicos ciudadanos están contribuyendo datos sobre poblaciones microbianas en sus entornos locales. Si existiera contaminación biológica reciente, estas redes podrían potencialmente detectarla. Ahora bien, si consideramos seriamente la posibilidad de que bacterias del cometa 3i Atlas alcanzaran tanto Marte como la Tierra, debemos preguntarnos qué sucedería en cada uno de estos mundos en las semanas, meses y años que siguieron al contacto inicial. Los destinos de cualquier microorganismo que lograra establecerse serían radicalmente diferentes, dependiendo de dónde aterrizara. Pero lo que es común en ambos escenarios es que enfrentaría un periodo crítico de adaptación o extinción. En Marte, cualquier bacteria que cayera en la superficie expuesta moriría rápidamente, pero aquellas que por casualidad aterrizaran en ubicaciones protegidas, particularmente en regiones con depósitos de hielo subsuperficial, podrían tener una oportunidad diferente. Durante las primeras horas después del aterrizaje, la espora estaría completamente inactiva. No experimentaría cambios hasta que encontrara una fuente de agua. Pero en el subsuelo marciano, especialmente en regiones donde el hielo está en contacto con depósitos minerales porosos, existe la posibilidad de que películas delgadas de agua se formen lentamente. Conforme la espora comienza a rehidratarse durante días o semanas, sus proteínas protectoras que rodean al material genético comienzan a aflojarse. El ADN se vuelve accesible nuevamente. Pero aquí comienza la primera prueba crítica. ¿Está el material genético intacto? El bombardeo de radiación cósmica durante el viaje desde el cometa habrá causado daño. Las roturas de hebra simple en el ADN son prácticamente ciertas. Las roturas de doble hebra son probables. Algunos genes podrían estar completamente destruidos, su información genética perdida irremediablemente. Pero si la bacteria alienígena mantiene múltiples copias de su genoma, como lo hacen muchos extremófilos terrestres, entonces existe la posibilidad de que al menos una copia permanezca lo suficientemente intacta. Las enzimas especializadas en reparación de ADN comienzan su trabajo. Estos sistemas de reparación son notablemente sofisticados. Pueden identificar daño, extraer las secciones rotas y utilizar las copias intactas como plantillas para reconstruir el código genético. No es un sistema perfecto, se cuelan errores. Algunos genes se modifican en el proceso de reparación, creando mutaciones. Pero esas mutaciones son exactamente la materia prima de la evolución. Si las mutaciones resultan ser beneficiosas en las condiciones marcianas, serán preservadas. Si son perjudiciales, los organismos que las portan morirán sin reproducirse. Suponiendo que el ADN se repara con relativo éxito, la bacteria enfrenta su siguiente desafío. Necesita energía para continuar viviendo. Las reservas internas de una espora son apenas suficientes para impulsar el proceso de reactivación y quizás unas pocas rondas de metabolismo básico. Después de eso, el organismo debe encontrar una fuente de energía externa o morir. En el subsuelo marciano, esta fuente sería química.
La bacteria tendría que metabolizar las reacciones químicas que ocurren entre los minerales y los gases disueltos en cualquier agua líquida que encuentre. El proceso sería extraordinariamente lento. A las temperaturas marcianas bajo tierra, una sola división celular podría tomar semanas, meses o incluso años. Pero incluso este crecimiento glacial representaría éxito. Sería supervivencia. Y donde existe supervivencia y reproducción, existe la posibilidad de evolución. Si una población de bacterias del cometa 3I Atlas lograra establecerse en el subsuelo marciano y comenzara a reproducirse, incluso a un ritmo glacial, entraría inevitablemente en contacto con cualquier forma de vida nativa que pudiera existir en Marte. La cuestión de si Marte alberga vida es una de las grandes incógnitas de la astrobiología contemporánea. No tenemos evidencia definitiva de que exista vida marciana, pero tampoco tenemos evidencia que demuestre conclusivamente que no existe. Lo que sí tenemos son indicios sugerentes que surgen de los análisis de rocas marcianas realizados por los rovers de Minnesota. Exploración. El Perseverance, durante su travesía por el cráter G0, ha estado examinando formaciones rocosas en un antiguo delta fluvial. Los geólogos que analizan los datos publicaron hallazgos sobre una formación que llamaron Bright Angel. Las rocas en esta formación son lodolitas de grano fino, ricas en hierro oxidado, fósforo, azufre y carbono orgánico. Los patrones que estos minerales forman son particularmente intrigantes. En la Tierra, estos patrones se producen de una de dos maneras muy específicas. La primera es mediante procesos puramente químicos, pero esos procesos químicos requieren temperaturas extremadamente altas, de varios cientos de grados Celsius como mínimo. La segunda forma es mediante actividad biológica, específicamente cuando bacterias utilizan reacciones químicas entre hierro, azufre y materia orgánica como fuentes de energía. El detalle crítico es que todos los análisis de las rocas de Bright Angel indican que nunca estuvieron expuestas a temperaturas superiores a aproximadamente 80 grados Celsius. Si esas rocas nunca se calentaron a temperaturas suficientemente altas para que los procesos químicos puros generaran los patrones observados, entonces la biología se convierte en la explicación más plausible. No es una prueba definitiva de que Marte alguna vez tuvo vida, pero es un indicador fuerte de que las condiciones existieron en el pasado. Más intrigante aún es la evidencia de lo que se llaman microtúneles en muestras de rocas marcianas. Estos son canales diminutos en la roca con diámetros que van desde unos pocos micrómetros hasta decenas de micrómetros. Se retuercen y curvan a través de la matriz mineral en patrones que se asemejan notablemente a los canales creados por bacterias en la Tierra cuando disuelven la roca para extraer nutrientes. La morfología coincide, el tamaño coincide, la distribución coincide. Lo que aún no podemos demostrar definitivamente es si esos túneles fueron creados por actividad biológica pasada o por algún proceso puramente químico que los científicos simplemente aún no han identificado. Pero la convergencia de evidencia sugiere que Marte podría alguna vez haber tenido una biosfera activa y potencialmente podría aún albergar vida en refugios subsuperficiales. Si bacterias nativas marcianas existen, y si las bacterias del cometa 3I Atlas lograran alcanzar los mismos ambientes subsuperficiales, entonces tendríamos el encuentro más significativo en la historia biológica conocida. Dos linajes evolutivos completamente separados, productos de historias planetarias completamente diferentes, convergerían en el mismo ambiente. Cuando dos linajes bacterianos completamente no relacionados se encuentran en el mismo entorno,
el resultado no es necesariamente conflicto o competencia directa. En realidad, la ecología microbiana sugiere un resultado potencialmente más complejo y fascinante. Lo que típicamente ocurre es un proceso que los ecólogos denominan ensamblaje comunitario. Las diferentes especies se distribuyen a lo largo de los gradientes ambientales disponibles, cada una encontrando la combinación específica de condiciones donde prospera mejor. Imaginemos el subsuelo marciano como un conjunto de microambientes variados. Algunos depósitos de hielo son más salinos que otros. Algunas regiones tienen mayor proximidad a fuentes geotérmicas que otras. Algunos poros de roca son más accesibles al agua líquida que otros. En este mosaico de condiciones ligeramente variables, bacterias nativas y alienígenas podrían ocupar nichos distintos basados en sus capacidades particulares. Una bacteria nativa marciana, si existe, habría tenido potencialmente miles de millones de años para optimizarse exactamente a las condiciones marcianas promedio. Sería un especialista extremadamente eficiente, pero posiblemente rígido en su capacidad de adaptarse a variaciones. Una bacteria del cometa 13I Atlas, por el contrario, habría sido forjada por un viaje interestelar que la expuso a múltiples condiciones ambientales. Podría ser menos óptima en cualquier condición específica, pero potencialmente más versátil en su capacidad de tolerar una gama más amplia de circunstancias. En algunos lugares, la bacteria nativa podría dominar completamente, excluyendo al recién llegado a través de una competencia implacable. En otros lugares, el alienígena podría encontrar un nicho donde sus capacidades únicas lo hacen más competitivo, y en otros más, podría haber coexistencia donde ambos linajes utilizan los recursos de manera complementaria en lugar de competitiva. Pero lo más revolucionario ocurriría en los espacios donde conviven. La transferencia horizontal de genes comenzaría prácticamente de inmediato. Las bacterias no necesitarían contacto celular directo para intercambiar genes. Cuando una bacteria muere, libera fragmentos de ADN al ambiente circundante. En el hielo o la salmuera congelada de Marte, estos fragmentos de ADN podrían persistir durante años o incluso siglos antes de degradarse completamente, porque el frío extremo inhibe la actividad enzimática que normalmente destruiría el ADN. Cuando una bacteria viva encuentre estos fragmentos de ADN de organismos muertos, bajo ciertas circunstancias puede incorporarlos directamente a su propio genoma mediante un proceso llamado transformación. Si el ADN incorporado contiene genes que confieren una ventaja, esa bacteria mejor adaptada se reproducirá más exitosamente que sus competidoras. Con el tiempo, los genes beneficiosos se propagarán a través de la población. El resultado a largo plazo es la homogeneización genética. Los límites entre lo nativo y lo foráneo comenzarían a desdibujarse. Después de cientos o miles de generaciones, los organismos en una región específica del subsuelo marciano podrían ser prácticamente indistinguibles genéticamente de cualquier bacteria que encontráramos en otra región. Todos portarían genes de múltiples orígenes fusionados en nuevas combinaciones que nunca antes existieron en ningún lugar del universo. La biosfera marciana, que podría potencialmente emerger de estos encuentros biológicos, sería fundamentalmente diferente a cualquier cosa que existe en la Tierra. Para comprender cuán diferente, necesitamos considerar las restricciones ambientales únicas que definen a Marte. La primera restricción es la ausencia de luz solar en el subsuelo. En la Tierra, la fotosíntesis es el motor fundamental que impulsa la mayoría de los ecosistemas. Los organismos fotosintéticos capturan la energía solar
y la convierten en enlaces químicos que todos los demás organismos explotan. En Marte, bajo tierra, no existe luz solar. Nunca la habrá. Esto significa que la fotosíntesis es imposible. Toda la vida marciana dependería de la quimiosíntesis, extrayendo energía de reacciones químicas entre minerales y gases. La segunda restricción es la ausencia de una atmósfera de oxígeno. En la Tierra, después de que la fotosíntesis produjo oxígeno hace miles de millones de años, la vida evolucionó para utilizar ese oxígeno como un aceptor de electrones altamente eficiente en la respiración aeróbica. Marte tiene una atmósfera que es 95% dióxido de carbono, con cantidades de oxígeno prácticamente nulas. No existe oxígeno disponible para la respiración aeróbica. Cualquier bacteria marciana tendría que utilizar otros aceptores de electrones como sulfatos, nitratos o incluso minerales como el hierro. Estas opciones funcionan, pero son significativamente menos eficientes que la respiración aeróbica. La tercera restricción es la escasez extrema de nutrientes. En la Tierra, los nutrientes como el nitrógeno y el fósforo fluyen constantemente a través de los ecosistemas, reciclados por innumerables organismos. En Marte, estos nutrientes están inmovilizados en minerales que se disuelven extraordinariamente lentamente. Una bacteria marciana tendría que ser extraordinariamente eficiente en la extracción de nutrientes, porque no hay un suministro abundante disponible. Bajo estas restricciones, la estructura ecológica de Marte sería radicalmente simplificada comparada con la Tierra. No habría productores fotosintéticos, no habría animales depredadores, no habría la cascada trófica compleja que define los ecosistemas terrestres. Habría solamente bacterias con varias estrategias metabólicas diferentes, todas compitiendo por los mismos recursos limitados. Sin embargo, dentro de estas limitaciones, la diversificación seguiría siendo posible. Diferentes linajes bacterianos se especializarían en reacciones químicas variadas. Algunos podrían enfocarse en oxidar hidrógeno usando sulfatos como aceptor de electrones. Otros podrían utilizar la reducción de hierro. Un tercero podría metabolizar el perclorato que satura el suelo marciano. Cada especialización representaría una solución diferente al problema de extraer energía de un ambiente químicamente pobre. También emergerían estructuras espaciales, las regiones con actividad geotérmica, donde el calor interno del planeta mantiene temperaturas más cálidas, serían colonizadas por diferentes comunidades que aquellas en el hielo profundo polar. Las bacterias en roca porosa enfrentarían retos diferentes de aquellas en basaltos densos. Cada microambiente seleccionaría sus propias adaptaciones específicas, generando variación geográfica a través del subsuelo marciano. Uno de los aspectos más fascinantes de la posible biosfera marciana que podría desarrollarse a partir de bacterias del cometa 3I Atlas es la cuestión de la escala temporal en que esto ocurriría. Los humanos tendemos a pensar en la evolución como un proceso extraordinariamente lento que requiere millones de años para producir cambios significativos. Pero este concepto, basado en observaciones de organismos complejos con tiempos de generación medidos en años, no se aplica a las bacterias. Las bacterias se reproducen extraordinariamente rápido bajo condiciones favorables. Una única bacteria puede dividirse cada 20 minutos si tiene suficiente alimento, y las condiciones son ideales. Esto significa que en 24 horas, una sola bacteria podría en teoría producir descendencia en números astronómicos. Por supuesto, en la realidad, las condiciones nunca son ideales, y las poblaciones alcanzan límites rápidamente. Pero el punto fundamental sigue siendo válido.
Las bacterias pueden experimentar cambios evolutivos en escalas de tiempo que son microscópicas comparadas con la historia humana. En Marte, el entorno no es nada parecido a favorable. Las temperaturas están cercanas al congelamiento incluso en el subsuelo. Los nutrientes son escasos. La densidad de energía disponible es extraordinariamente baja. Bajo estas condiciones, una bacteria podría requerir semanas, meses o incluso años para obtener suficiente energía como para completar una división celular. Las generaciones no ocurren en horas, sino en escalas de tiempo de meses o años. Esto significa que la evolución en Marte procedería a un ritmo glacial comparado con la Tierra. Pero incluso este ritmo glacial es extraordinariamente rápido en términos geológicos. Si una bacteria requiere un año para reproducirse, entonces en 1 millón de años habría 1 millón de generaciones. En 1 millón de años, las poblaciones bacterianas podrían experimentar cambios evolutivos dramáticos. Adaptaciones que requieren múltiples cambios genéticos coordinados podrían evolucionar. Nuevas rutas metabólicas podrían emerger. Consideremos la escala temporal que es relevante para Marte. El planeta tiene 4.500 millones de años de antigüedad. Si la vida alienígena ha estado intentando colonizar Marte cada vez que un cometa lo depositó durante todo este periodo, entonces ha habido tiempo extraordinario para que una biosfera se desarrolle. Incluso si la tasa de éxito es extraordinariamente baja, si solamente 1 de cada 1000 aproximaciones cometarias resulta en colonización exitosa, entonces habría habido millones de intentos a lo largo de la historia marciana. Bajo este escenario, Marte podría actualmente albergar no solamente vida bacteriana simple, sino ecosistemas potencialmente sofisticados que han estado evolucionando durante miles de millones de años. Podrían existir comunidades ecológicas complejas con diferentes especies, ocupando nichos específicos, con relaciones de depredación entre bacterias, con ciclos biogeoquímicos que reciclan nutrientes dentro de comunidades locales. La entrada más reciente del cometa 3 Atlas podría representar no una colonización de un mundo virgen, sino una inoculación en un ecosistema ya establecido. Las bacterias alienígenas no serían pioneras en un mundo vacío, sino recién llegadas a un sistema biológico que ya está operativo y optimizado para las condiciones marcianas. Llegamos ahora a una conclusión temporal sobre el viaje que hemos hecho a través de esta posibilidad científica. El cometa 3 Atlas pasó por nuestro sistema solar. Depositó material en órbitas que cruzaron a Marte y a la Tierra. Si ese material contenía bacterias viables, y si esas bacterias alcanzaron la superficie de estos mundos, entonces estamos potencialmente presenciando el comienzo de algo extraordinario. Pero la palabra clave aquí es potencialmente. No hemos encontrado evidencia concluyente de que bacterias alienígenas realmente llegaron. No hemos detectado colonización activa, ni en Marte ni en la Tierra. Todo lo que tenemos son argumentos basados en biología conocida que sugieren que tal colonización sería posible si ocurriera. Tenemos cálculos de probabilidad que sugieren que no es imposible. En la ciencia, esta es precisamente la situación donde se necesita investigación adicional, donde se deben establecer hipótesis testables, donde se deben diseñar experimentos para buscar evidencia que pudiera confirmar o refutar la idea. Esto es el proceso científico funcionando exactamente como debería funcionar. Lo que hemos explorado en este relato es una posibilidad que emerge cuando aplicamos rigurosamente lo que sabemos sobre microbiología, extremófilos, radiación cósmica, transferencia horizontal de genes y ecología a la pregunta específica de qué sucedería
si bacterias viajaran en un cometa interestelar? La respuesta que la ciencia nos da es que sería difícil, extraordinariamente difícil, pero no imposible. El fenómeno que estamos explorando toca algo profundamente fundamental sobre nuestra comprensión del lugar de la humanidad en el cosmos. Durante miles de años, los filósofos y los científicos han debatido si estamos solos. Hemos construido observatorios enormes para escanear el cielo en busca de señales de civilizaciones extraterrestres inteligentes. Hemos dedicado recursos significativos a programas como SETI, la búsqueda de inteligencia extraterrestre. Pero lo que el análisis del cometa 3I Atlas sugiere es que podríamos haber estado buscando en el lugar equivocado. Podríamos haber estado buscando civilizaciones cuando debíamos haber estado buscando microbiología. No es necesario que exista una civilización extraterrestre inteligente para que la vida extraterrestre impacte profundamente nuestro mundo. Las bacterias son suficientes. De hecho, las bacterias podrían ser más comunes en el universo que las civilizaciones inteligentes. La vida simple evolucionó en la Tierra en prácticamente el momento en que el planeta se enfrió lo suficiente como para permitirlo. La vida compleja tardó miles de millones de años en evolucionar. La inteligencia tardó aún más. Si este patrón es típico, entonces el universo podría estar rebosante de bacterias, pero relativamente desprovisto de seres inteligentes. Esto sugiere una pregunta de importancia cosmológica. ¿Es la vida un fenómeno raro y precioso, confinado a unos pocos mundos afortunados? ¿O es algo común que se propaga activamente entre mundos mediante procesos naturales como la dispersión cometaria? La respuesta a esta pregunta cambiaría fundamentalmente cómo concebimos la vida y nuestro lugar en ella. Si la vida es rara, entonces el universo es un lugar extraordinariamente solitario. Podríamos ser efectivamente solos, o al menos separados de cualquier otra vida, por distancias tan vastas que el contacto es imposible. Bajo este escenario, la vida en la Tierra es preciosa exactamente porque es probablemente única. Nuestra biosfera merece protección y estudio porque es potencialmente la única que existe. Si la vida es común y se propaga entre mundos, entonces el universo es un lugar donde la vida está interconectada a través de las distancias y los eones. Todos los mundos están potencialmente conectados mediante el intercambio cometario de microorganismos. Somos parte de algo vastamente más grande. Nuestra biosfera no es única, sino un componente de un sistema viviente galáctico. Las implicaciones filosóficas de esta segunda posibilidad son profundas. Significaría que cuando miramos las estrellas, podríamos estar mirando literalmente a nuestros hermanos y hermanas. Significaría que la vida en otros planetas no es ajena, sino en cierto sentido familia, portadora de antepasados comunes del sistema estelar que nos sembró. El cometa 3I Atlas nos ofrece una prueba potencial de cuál de estos escenarios es verdadero. Si bacterias alienígenas llegaron recientemente a la Tierra y a Marte, entonces la vida es algo que se propaga entre mundos. No es una rareza confinada a un solo planeta. Es un fenómeno cósmico activo. Entonces, cuando preguntamos si el cometa 3I Atlas trajo algo para lo que no estamos preparados, la respuesta podría ser que trajo un mensaje que dice que el universo está vivo, que está conectado y que somos parte de una comunidad biológica que se extiende entre las estrellas. Si bacterias del cometa 3I Atlas realmente colonizaron Marte con éxito hace apenas unos meses, entonces debemos preguntarnos cuál sería la trayectoria de evolución probable de esa población durante los próximos años y décadas. Los primeros meses habrían sido de crisis pura.
La mayoría de los organismos habrían muerto. Solo aquellos en microambientes particulares donde las condiciones permitían metabolismo habrían sobrevivido. Durante el primer año, la selección natural habría estado actuando intensamente. Las presiones de supervivencia habrían sido tan severas que apenas una fracción de la fracción original habría persistido. Pero esa fracción sobreviviente habría estado bajo tal estrés que habría experimentado altas tasas de transferencia horizontal de genes. El estrés extremo induce competencia en las bacterias, un estado donde se vuelven más propensas a captar ADN del ambiente. Si existiera vida marciana nativa, este primer año habría visto intercambio genético masivo. Los organismos alienígenas habrían adquirido genes de los nativos para tolerar frío, para utilizar nutrientes disponibles localmente, para resistir cualquier sustancia tóxica. Los organismos nativos habrían adquirido genes de los alienígenas, posiblemente para metabolizar nuevos sustratos o para resistir radiación. Después del primer año, si algunos organismos alienígenas hubieran logrado establecer poblaciones viables, entraríamos en una fase diferente. La presión de supervivencia inmediata disminuiría ligeramente conforme los organismos encontraban nichos donde podían subsistir de forma relativamente estable. El crecimiento seguiría siendo extraordinariamente lento debido a condiciones limitadas de energía y nutrientes, pero sería consistente. Durante los años 2 a 10, esperaríamos ver diversificación. Diferentes linajes bacterianos se especializarían en diferentes estrategias metabólicas. Algunos podrían enfocarse en oxidar hidrógeno, otros en metabolizar perclorato, otros en extraer energía de reacciones de hierro-azufre. Cada nicho metabólico sería ocupado por organismos optimizados para ello. La comunidad se volvería más estructurada ecológicamente. Durante décadas y siglos, la evolución continuaría refinando estas adaptaciones. Los genes menos eficientes serían eliminados gradualmente. Los genes más óptimos se propagarían. La población se especializaría aún más para las condiciones marcianas específicas. Los organismos se volverían cada vez menos similares a sus ancestros del cometa 3I Atlas y cada vez más similares a hipotéticos organismos marcianos, nativos si existieran. Lo extraordinario es que todo esto ocurriría sin que pudiéramos verlo directamente. Nuestros rovers en Marte no tienen capacidad para detectar el metabolismo bacteriano individual. Nuestros orbitadores no pueden penetrar el hielo subsuperficial donde tal actividad estaría ocurriendo. Estaríamos presenciando potencialmente una revolución biológica planetaria sin ser capaces de observarla directamente. Solo mediante excavación profunda, mediante traer muestras de regreso a la Tierra, mediante análisis genómico en laboratorios terrestres, podríamos realmente confirmar que tal evolución estaba ocurriendo. Y ese tipo de exploración profunda no es posible con la tecnología actual. Requeriría misiones futuras específicamente diseñadas para buscar vida microbiana en el subsuelo marciano. Mientras tanto, cualquier biosfera marciana derivada de bacterias del cometa 3I Atlas seguiría evolucionando en las sombras, invisible a nuestros instrumentos, escribiendo su propia historia biológica. Cuando contemplamos el viaje completo que hemos realizado a través de esta investigación sobre el cometa 3I Atlas y su potencial para transportar vida microbiana entre mundos, nos encontramos ante algo que trasciende la simple curiosidad científica. Hemos explorado posibilidades que desafían nuestras concepciones fundamentales sobre dónde venimos, qué somos y cuál es nuestro lugar en el universo. El cometa pasó, realizó su aproximación cercana a Marte, continuó hacia el Sol y ahora se aleja nuevamente hacia el espacio interestelar del cual vino.
regresando hacia un viaje que durará potencialmente millones de años más. Pero durante su breve estancia en nuestro vecindario cósmico, depositó material en órbitas que interceptaron dos mundos. Si ese material contenía bacterias viables, entonces estamos presenciando potencialmente el comienzo de algo extraordinario. La pregunta con la que comenzamos era fundamental. ¿Trajo el cometa 3i Atlas algo para lo que no estamos preparados? La respuesta completa es compleja. Si trajo bacterias alienígenas viables, entonces sí, trajo algo que desafía nuestras suposiciones sobre la vida, su origen y su distribución en el universo. Trajo algo que nos obliga a repensar la protección planetaria. Trajo algo que presenta dilemas éticos sin precedentes sobre cómo deberíamos gestionar los encuentros biológicos entre mundos. Pero también trajo algo que es profundamente hermoso. Si la panspermia es real, si la vida se propaga entre mundos mediante vectores cometarios, entonces no estamos solos en un universo silencioso. Estamos interconectados. Compartimos ancestros cósmicos, la vida en la Tierra, la vida potencial en Marte, la vida potencial en otros mundos. Todo forma parte de un tejido biológico que se extiende a través de la galaxia. Lo que el cometa 3i Atlas potencialmente trajo fue confirmación de que pertenecemos a algo mayor que nosotros mismos, una comunidad cósmica de vida, un ecosistema galáctico, un sistema viviente que abarca múltiples mundos y múltiples sistemas estelares conectados mediante el intercambio constante de información genética. Ahora, mientras este relato llega a su conclusión, nos corresponde a nosotros como especie decidir qué haremos con esta comprensión. Podemos elegir investigar rigurosamente si realmente bacterias alienígenas llegaron a nuestros mundos. Podemos establecer programas de monitoreo global. Podemos preparar protocolos para responder si encontramos evidencia de panspermia reciente. Podemos usar este momento como punto de inflexión donde la astrobiología se convierte de una disciplina principalmente teórica en una práctica investigativa vibrante. O podemos elegir ignorar la posibilidad, asumir que no sucedió nada significativo y continuar como siempre. Pero la ciencia nos enseña que ignorar posibilidades no las hace desaparecer, solo nos hace ciegos a la realidad. El cometa 3i Atlas ha pasado, pero su legado potencial permanece. En el hielo subsuperficial de Marte, en el suelo de la Tierra, en los genes que portamos en nuestros cuerpos y en la pregunta que no podemos dejar de hacernos: ¿estamos realmente solos o somos simplemente ciegos a la vida que nos rodea, esperando el momento en que finalmente aprendamos a ver?